Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hablaremos hoy del tema que nos ha ocupado los últimos 6 meses como noticia principal de Honduras y el mundo, de la salud. Hoy nos acompaña un especialista en cirugía cardiovascular. Hablaremos de los problemas del corazón, recordando que quienes tienen padecimientos del corazón son pacientes en riesgo en caso de ser positivos por coronavirus COVID-19. La doctora Rosa Molina está con nosotros. Gracias por acompañarnos. ¿Qué experiencias les ha dejado a ustedes, los especialistas, esta pandemia en los últimos tiempos en una atención puntual para pacientes de alto riesgo? Doctora, gracias por acompañarnos. Feliz noche. Buenas noches, gracias por por invitarme a este programa. Pues obviamente este tema del coronavirus, ¿verdad? Es algo que nos agarró a todos de improviso, con escasos conocimientos al respecto. Fue una sorpresa real, creo que es una palabra muy buena para describirlo. No estábamos listos para ello, todas nuestras enfermedades tuvimos que hacer adaptaciones para el manejo de ellas, ¿verdad? Como ya le comentaba hace un rato a Rosendo, nos trae, además de los problemas propios de la enfermedad, que son todo el problema con el pulmón, con la falla cardíaca, la falla multiorgánica, nos trae además efectos colaterales, ya que debido a que hemos tenido que estar resguardados en nuestros hogares, principalmente las personas que son del interior del país, de sitios con acceso difícil a los lugares con atención más especializada, han estado presentando complicaciones severas. Por ejemplo, en mi caso particular, que es del que yo puedo hablar más, hemos tenido pacientes que han perdido sus extremidades, ya que no se pudieron presentar a tiempo al hospital para poder realizarles el procedimiento que la hubiera salvado, si hubieran logrado llegar a tiempo. Y precisamente eso me gustaría dejarles ahorita así como punto importante, ¿verdad? Que es que si usted siente que algo no está bien, mejor trasládese al hospital, no se quede encerrado en su casa. Ir al hospital sí está permitido, ¿verdad? Créanme, sumamente doloroso amputar piernas, amputar brazos, amputar dedos, porque el paciente no se presentó a tiempo, ¿verdad? Eso por un lado, y no digamos si tienen dolor torácico o alguna sospecha de un infarto o de un problema cardíaco, pues con mayor razón hay que llegar a tiempo a atenderse al hospital. Hoy les vamos a hablar de cómo prevenir todo esto, ¿verdad? Pero sí es como una buena entrada a la conversación, sí. este tema. Doctora Molina, ¿han suspendido qué cantidad de intervenciones que ya las tenían programadas en el servicio público donde usted labora y qué dificultades han enfrentado durante esta pandemia, sobre todo por aquello del alto nivel de contagio que nos está dejando el coronavirus? Bueno, yo trabajo en el Hospital Escuela y en realidad se suspendió, por así decirlo, o se puso en espera los procedimientos que no ponen en riesgo la vida o un miembro, ¿verdad? O que no alteran tanto la calidad de vida. Sin embargo, los procedimientos que sí tienen cualquiera de estas cualidades, ¿verdad? Sí se han estado realizando en todos los pacientes que se presentan. Lo que se vio fue, no le puedo dar datos porque no manejo en realidad la estadística del hospital, ¿verdad? Pero sí se sintió, por lo menos en mi servicio,
en el momento de que la pandemia estaba más, que estábamos más confinados, se sintió una disminución de los procedimientos con respecto a lo habitual, pues teníamos un poquito menos de cirugías, pero en realidad nunca dejé de operar en el hospital escuela, siempre nos mantuvimos haciendo cirugías. Sí, y a esta altura, cuando aparentemente en algunas zonas del territorio nacional ha bajado el nivel del contagio de coronavirus, ¿cómo están planificando retomar casos que por las circunstancias que hemos enfrentado en esta pandemia han dejado de atenderlos? ¿De qué manera se está llevando esta planificación? Ya nos entregaron flujogramas de trabajo, ¿verdad? Se va a estratificar el paciente como positivo, negativo por COVID y ya se asignaron áreas específicas donde se van a estar realizando, donde se están realizando ya de hecho los procedimientos. Sí, a nivel de Honduras, doctora, es bien difícil, y ya me lo exponía, tener estadísticas puntuales de quienes padecen del corazón, como lo llamamos popularmente en el país, quienes no tenemos la especialidad. Pero en los grupos que ustedes analizan como especialistas, ¿cuál es la población más expuesta? La que ustedes tienen como la más vulnerable a padecer de problemas cardíacos en el país. Bueno, en general, no solo en el país, ¿verdad? Los pacientes que más se ven afectados de enfermedades cardíacas son los pacientes con 5 cualidades especiales. Uno, pacientes con obesidad, ¿verdad? Pacientes que padecen de hipertensión arterial, pacientes diabéticos, pacientes que fuman, ¿verdad? Los pacientes fumadores, pacientes que manejan niveles de colesterol y de colesterol elevados en sangre. Si hay alguna edad puntual que ustedes llaman la atención al ciudadano a que busque una atención, porque normalmente acudimos al médico en medio de las dificultades económicas que hay en el país cuando ya nos duele algo, salvando las experiencias que hemos vivido por el coronavirus COVID-19, doctora Molina. Sí, por edad, estos eventos cardiovasculares severos, ¿verdad? Como llámese un infarto, un derrame cerebral, un ataque crítico a los miembros inferiores, empiezan a ocurrir con mayor frecuencia a partir de los 60 años. Y ya desde los 40 años ya se ha documentado, ¿verdad?, que empiezan más o menos en un 2% a padecer ya la población en general este tipo de pacientes, este tipo de problemas los pacientes. El estrés que estamos viviendo actualmente, y es que es un estrés no para Honduras, sino a nivel del mundo, ¿qué tanto provoca que un ciudadano que no haya tenido problemas del corazón comience a experimentar dificultades? Bueno, el estrés de por sí es un factor de riesgo para presentar eventos cardiovasculares mayores, ¿verdad? El propio estrés por daño directo al endotelio, a las capas internas de las arterias, o por todo lo que genera el estrés. Cuando yo estoy estresado, yo empiezo a fumar, yo empiezo a comer y engordo, empiezo a comer comida que no es sana y entonces se elevan mis niveles de colesterol. Si soy diabético, empiezo a comer dulce, me complico por problemas del azúcar elevada en sangre. Entonces, y ahorita los niveles de estrés con esta pandemia están elevados. Bueno, honestamente sí he leído que los artículos dicen que los niveles de estrés están elevados en toda la población y creo que no hay absolutamente nadie, solo alguien que no vea noticias y que pase encerrado toda la vida en su casa puede no estar estresado al respecto, pero a todo mundo le cambió el estilo de vida, le cambió sus ingresos, aumentó en muchos aspectos el factor estrés de cada individuo, de todos los individuos. Si nos situamos, doctora Molina, antes de la pandemia, ¿cuál era el nivel de atención que tenían ustedes en los hospitales públicos? En el caso de su especialidad puntual,
¿Y qué era lo común de revisar en el hondureño? Básicamente no se alteró mucho, ¿verdad? Lo más frecuente son obstrucciones del paso de sangre, o sea, por decirlo de una manera que me entienda toda la población, obstrucción del paso de sangre en las arterias, lo que trae muerte del tejido. Entonces, miramos mucho paciente diabético, con pies diabéticos, miramos mucho problema venoso y en cuanto a los problemas cardíacos, mucho infarto, mucha enfermedad coronaria, enfermedad valvular, defectos congénitos, comunicaciones interauriculares. ¿Qué promedio de pacientes usted a diario atendía? Ok, como soy una especialidad quirúrgica, depende el número de procedimientos, depende qué tan largo sea el procedimiento del día, como puede ser un procedimiento que me lleve 4 horas, 6 horas, ¿verdad? A veces así, y entonces ese día en el hospital público solamente hacía un procedimiento, pero a veces tenemos procedimientos cortos que puedo hacer de 4 a 6 diarios. Solo un solo cirujano, ¿verdad? En el Hospital Escuela somos 3 cirujanos cardiovasculares. ¿Y esto le ha generado alguna variación ahora en tiempo COVID, considerando que muchos pacientes por temor, y ya me lo exponía, no viene? ¿Qué números tiene? Al principio de la pandemia me bajó a 2 o 3 pacientes por semana, o sea, se bajó increíblemente el volumen. Obviamente yo no tengo estadísticas oficiales del hospital, estoy hablando de mi experiencia, ¿verdad? De mi trabajo. Y ya ahorita estos últimos 3 meses ya el volumen empezó a subir considerablemente, ando cerca de un 80% del volumen que manejaba antes, ¿verdad? Mucha emergencia, o sea, el volumen de emergencia subió porque ya están llegando los pacientes con una consecuencia del COVID interesante, que es la trombosis, que es la formación de trombos que obstruyen el paso de la sangre arterial. Entonces, en emergencias de este tipo se me están elevando mucho. Pero sí, ya ahorita ya estoy operando 2, 3 a veces procedimientos casi diarios de cardiovascular. Bueno, de vascular, porque el cardio está parado ahorita porque no tenemos cuidados intensivos. Muy bien, está con nosotros la doctora Rosa Molina, especialista en cirugía cardiovascular. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, nos acompaña la especialista en cirugía cardiovascular Rosa Molina. Doctora, una de las manifestaciones según estudios de facultativos italianos que fueron los primeros que aportaron a la ciencia la formación de trombosis en pacientes positivos por COVID-19 es una manifestación de trombosis severa. ¿Cómo se trata eso y cómo lo están trabajando ustedes, los especialistas, en nuestro país? Bueno, esto ya viene siendo un poco más manejo médico, ¿verdad? Pero en general y a grosso modo, se hace una evaluación completa del paciente, ¿sí? El principal problema que está desencadenando este virus es inflamación del endotelio. En el endotelio se liberan factores que activan la cascada de la coagulación. Entonces se tiene una alta sospecha que la principal característica que determina que el paciente padece de una manifestación grave de la enfermedad es la presencia de trombosis, ya sea pulmonar. Estos pacientes también presentan trombosis venosa, ¿verdad? Entonces se evalúa individualmente cada caso y si el caso es por trombosis, entonces se da manejo médico con anticoagulantes. ¿Y cómo estamos con esos medicamentos a nivel del sistema sanitario? Dentro de la crisis que se ha vivido, ¿se ha logrado fortalecer el sistema? ¿Se tienen a mano los mismos? ¿No han enfrentado dificultades ustedes que están en primera línea durante esta emergencia, doctora?
Por lo menos por anticoagulantes no ha habido deficiencias, ¿verdad? Ya más el tema de los antivirales que se utilizan, de medicamentos antiinflamatorios, honestamente no lo domino, ¿verdad? Ni tampoco lo manejo de diario, no podría decirle, pero el tema que yo sí manejo por las trombosis venosas que las presentan a mi servicio, o pacientes con trombosis arteriales en sitios no frecuentes, ¿verdad? Que requieren incluso intervencionismo, ¿verdad? Entrar y abrir la arteria y sacar ese trombo para no afectar el paso de sangre a los tejidos. No me han dicho nunca no hay. Sí, doctor, y en esta emergencia, en estos últimos 6 meses, ¿le ha tocado por la necesidad, por ese compromiso y ese juramento que ustedes tienen, operar, intervenir pacientes positivos? Que ustedes están con el conocimiento claro que están frente a un paciente con un alto nivel de contagio para ustedes y lógico con un alto riesgo para él en el proceso de su operación. Sí, bueno, hay dos puntos ahí que importantes. El primer punto es que sí, hemos tenido que operar pacientes positivos por COVID, ¿verdad? Pero ya los lineamientos internacionales de medidas de protección personal, ¿verdad? Nos han hecho entrar con cierto grado de confianza. Uno entra, ya conoce más o menos, ¿verdad? La vía de transmisión, ya conoce cómo protegerse, entrar cubierto, cómo colocarse el material, el equipo de protección, cómo retirárselo. Entonces, sí he operado pacientes positivos y, de hecho, a estas alturas, con los altos niveles de contaminación en toda la población, ya se tienen que tomar medidas con el 100% de los pacientes porque ya es imposible definir si el paciente que tenemos frente a nosotros es un paciente asintomático, ¿verdad? Que ande portando el virus. Entonces, prácticamente todos nuestros pacientes los manejamos con todas las medidas de seguridad necesarias para prevenir el contagio al cirujano, a anestesia, enfermería, ¿verdad? Del paciente. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de que la cirugía, se ha demostrado que los pacientes positivos por COVID, que son intervenidos quirúrgicamente, con enfermedades que no son, por procedimientos que no son urgentes, ¿verdad? Una hernia no complicada o algún ejemplo así, la hernia fue el que se me vino a la mente, este tipo de pacientes tienen mayor riesgo de morbilidades, de sufrir complicaciones en el perioperatorio, antes, durante y después del procedimiento. Pero sí, sí he entrado a pacientes ya confirmados y también hay que tomar las medidas con el 100% de los pacientes que entramos a operar ahorita porque no podemos saber a estas alturas a ciencia cierta si es un paciente asintomático o ¿Ustedes están exigiendo pruebas para un proceso quirúrgico o parten de lo que muchos especialistas manejan sobre el COVID? Que para un médico todo mundo tiene COVID. Eso compartiendo experiencias de algunos facultativos que hemos dialogado con ellos, doctora Molina. Tal vez, o sea, sí se realizan pruebas, pero todos sabemos que en realidad las pruebas para el COVID están algo escasas, ¿verdad? No solo en Honduras, a nivel mundial. Entonces, en realidad la prueba se le hace según el flujograma al paciente sintomático y o con un nexo positivo para COVID. Y todos los pacientes, incluso antes de la era COVID, todos los pacientes se manejan como portadores, por lo menos los que entran a quirófano, como portadores de una enfermedad contagiosa. Entonces, en quirófano siempre se toman las medidas como para prevenir que todo el personal se contamine. Entonces, eso no sé si responde su pregunta, pero
todo paciente que entra a quirófano debe ser manejado. Por ejemplo, antes el temor peor de todo cirujano era el VIH, que hay muchos pacientes por todos lados con VIH positivos que no sabemos si son VIH o no. Entonces, todas las medidas que se realizan en quirófano siempre van a ser para prevenir que el personal se contamine con una enfermedad infectocontagiosa. Y ahorita con el coronavirus, que su nivel de contagio es tan elevado, pues las hemos redoblado un poquito más. Doctora, ¿el sistema sanitario público está listo ya para incrementar, en el caso de ustedes, en cirugía cardiovascular, las atenciones, considerando que la economía se ha ido abriendo poco a poco, de que hay más ciudadanos incorporados a sus actividades diarias? ¿Cómo han estado estos últimos días ya en cuanto a la presencia de pacientes en el Hospital Escuela? Bien interesante y muchos aspectos que tocar en ese tema. Pues sí, nuestro sistema de salud, todos sabemos, tiene sus deficiencias económicas, somos un país pobre, ¿verdad? Siempre se ha visto un volumen de pacientes superior al que se puede dar abasto, tanto en personal, en material, y etcétera, etcétera. Pero ahorita viene el otro tema, el espacio físico. Recordemos que el distanciamiento es una de las bases, de las premisas para prevenir el COVID-19. Entonces, el volumen de pacientes obligatoriamente va a tener que ser regulado por esa premisa. Entonces, eso va a generar por fuerza, ¿verdad? Que se vea afectado el volumen o el número de pacientes que usualmente se han atendido en el hospital. Sí, doctora Molina, ¿qué han logrado ustedes en los estudios de estos últimos meses cotejar sobre el coronavirus? Porque resulta que personas que tienen problemas del corazón, en un principio se planteó que eran pacientes de alto riesgo, pero se terminan recuperando, y quienes no tienen enfermedades base terminan perdiendo la vida. Sí. Bueno, la situación con este virus es que no es predecible, ¿verdad? Este virus no podemos decir a quién va a matar, a quién no va a matar, a quién va a enfermar, a quién va a ser asintomático. Como puede ser un paciente joven sin ninguna comorbilidad, que hace ejercicios, que no fuma, que come saludable, ¿verdad? Le afecta de tal manera que termina en una defunción, ¿verdad? Y como puede afectarle, hemos visto noticias todos, ¿verdad? Cómo se le da de alta a paciente de 96 años del hospital en España porque ya curada del coronavirus. Entonces, no nos da ninguna garantía, no tenemos ninguna información que nos diga cómo le va a ir a cada paciente. Precisamente esa es la razón por la que el 100% de la población se tiene que cuidar y no exponerse a ser contagiado por este virus, porque yo no sé cómo me va a dar a mí. O sea, yo puedo ser una persona saludable, hacer ejercicios, y por mala suerte me da el virus y a mí me puede hasta matar, o puede ser con lo más frecuente, ¿verdad? Obviamente por frecuencia siempre afectan cualquier enfermedad a un anciano, a una persona que ya tenga enfermedades de base, diabetes, hipertensión, ¿verdad? Cardiopatías, pero este virus lastimosamente no es predecible. Nadie puede decir, ay, si yo soy joven, no me importa que me dé el virus, voy a hacer lo que quiero. Mejor cuidémonos, ¿verdad? Está con nosotros la doctora Rosa Molina. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, nos acompaña la doctora Rosa Molina, especialista en cirugía cardiovascular. Según investigaciones internacionales, las damas padecen más de problemas cardíacos. Bueno, y a sabiendas de que hay enormes riesgos ahora que estamos en pandemia,
¿qué recomiendan ustedes para prevenir estas enfermedades? Porque muchos problemas del corazón se pueden prevenir, doctora Molina, ¿es así? Se pueden prevenir, así es. Y se pueden mejorar ya una vez que padecemos de cualquier enfermedad cardiovascular, podemos mejorar nuestra condición y disminuir el riesgo de tener una consecuencia fatal. Sí, ¿cómo llegar a esos niveles de prevenir estos problemas cardíacos de una manera adecuada? Sobre todo, bueno, ya me habló de la vulnerabilidad de las personas que pasan los 60 años, pero al final, revisando las estadísticas, puede tener estas dificultades un niño, un joven, como lo puede tener un adulto mayor. Sí, bueno, pues miren, ¿ven? Para empezar, ¿verdad? Recuerden que nosotros pasamos hablando todo el tiempo de lo que es el corazón, ¿verdad? Siempre, aunque sea de manera cotidiana, hola corazón, te quiero con todo el corazón, etcétera, etcétera. Pero no sé si nos hemos fijado, prácticamente a diario mencionamos la palabra corazón, pero no sé si nos hemos fijado que nunca ponemos un interés real en cuidarlo y en evitar que éste se enferme, ¿verdad? Eh, bueno, pues ahorita que estamos hablando del Día Mundial del Corazón, ¿verdad? Eh, Me gustaría que viéramos la afectación que tiene esta enfermedad alrededor del mundo. En el 2012 al 2013 se estimó que fallecieron 17.3 millones de personas por causas cardiovasculares. Y ahorita para el 2019 la American Heart Association reportó que hay un 48% de personas mayores de 20 años, no arriba de 60 como es la frecuencia, ¿verdad?, que presentan alguna enfermedad cardiovascular. Aquí les quiero mostrar cómo este corazoncito, ¿verdad?, como un corazoncito para que me entiendan, cómo tenemos un corazón enfermo, cómo vamos a lograr nosotros tener un corazón enfermo, comiendo alimentos que no sean saludables, manteniendo un estrés constante, no haciendo ejercicios, fumando, ¿verdad? Pero podemos tener un corazón saludable, feliz, si nosotros consumimos muchas frutas y verduras, que se ha demostrado que las frutas y verduras mejoran la salud cardiovascular, ¿verdad? La ingesta, alimentarse con más frutas y verduras mejoran nuestra salud cardiovascular, haciendo ejercicios, evitando el alcohol, reduciendo los niveles de estrés en nuestra vida, vamos a tener un corazoncito feliz. En este videito que les traje, lo traje para que ustedes vean y más o menos explicarles lo que es el corazón. Pues el corazón es una bomba, es un músculo hueco que se encarga de bombear la sangre a todos nuestros tejidos para llevar oxígeno y mantenerlos vivos. Aquí a su izquierda ustedes pueden ver un corazón saludable, cómo bombea con fuerza, con una frecuencia regular, siempre bombeando regularmente, y un corazón enfermo, con una enfermedad isquémica, cómo va a presentar, como no bombea con fuerza, se mueve a veces sí, a veces no, entonces no. Esta es la diferencia entre un corazón sano y un corazón enfermo. La enfermedad cardiovascular produce gastos importantes en salud en todo el mundo, alrededor del mundo. Vemos cómo esta es la función del corazón, ¿verdad? Entonces, si el corazón es quien nos mantiene vivos, tenemos que nosotros cuidarlo, porque él es nuestra vida, ni siquiera en sentido figurado, Él es nuestra vida. Entonces, yo les quise traer esta gráfica, ¿verdad?, donde podemos observar, aquí mencionan pérdidas económicas, las pérdidas económicas que genera estar enfermo de enfermedades cardiovasculares alrededor del mundo. Se estimó que hubo un gasto de 3.76 trillones de dólares, ¿verdad?, en el año 2008,
con, hacer los costos de todos los problemas o enfermedades cardiovasculares. Y si notan, es el 51% comparándolo con enfermedades respiratorias, con cáncer, con diabetes, tanto miedo que le tenemos al cáncer. Y si vemos en frecuencia, es mucho más frecuente la enfermedad cardiovascular que el cáncer. Entonces, todas estas situaciones, si ya vemos a Rosa Molina, si Rosa Molina se enferma del corazón, va a tener que gastar muchísimo dinero en comprar pastillas para todos los días, va a tener que gastar muchísimo dinero en médicos, en exámenes, ¿verdad? Y si Rosa Molina previno enfermarse del corazón, entonces no va a tener va a tener mucho menos costos. Esto se los quiero decir porque quiero enfatizar, ¿verdad?, en lo importante que es cuidar nuestro corazón, no solo para estar saludables, para que nuestra calidad de vida sea óptima, sino que cuidar nuestro corazón nos va a traer, además de muchos años de vida, nos va a traer muchos años felices de vida, porque no Sí, es lo mismo doctora, estar... sí, doctora Molini, y este dato, ¿cómo lo reforzamos? ¿Cómo lo compartimos? ¿Por qué la mujer padece más del corazón? ¿Qué ocurre? No, no es que padece más del corazón. Un pequeño porcentaje de mujeres se enferman más de enfermedades cardiovasculares que los hombres. Y precisamente son el pequeño porcentaje de mujeres que, además de tener la enfermedad cardiovascular, tienen ¿cómo se llama?, diabetes. Entonces, la diabetes hace, ahorita que les mencione, de hecho es la siguiente diapositiva, ahorita que les mencione cuál es la causa, qué es lo que genera que se produzcan estas enfermedades, ¿verdad? Probablemente se deba a que las arterias de las mujeres son más pequeñas. Entonces, al ser más pequeñas, la obstrucción les afecta un poquito más rápido a la mujer que al hombre. Pero sí, es verdad, es un poquito más alta la frecuencia de aparición de estos eventos mayores en mujeres. No es muy lejana la proporción, ¿verdad? Siempre es un alto porcentaje de hombres y de mujeres iguales. Muy Se me bien. apagó la cámara. Sí, muy bien. Está con nosotros la doctora Rosa Molina, especialista en cirugía cardiovascular. Seguimos al banquillo. Esta noche nos acompaña la especialista en cirugía cardiovascular, Rosa Molina. Doctora, uno de los grandes problemas y de pronto lo más frecuente en nuestra sociedad es escuchar que padezco de la alta presión, decimos nosotros. ¿Se cura? ¿Puede una persona que tiene alta presión o el contrario, baja presión, en algún momento de su vida, siguiendo todas estas recomendaciones de ustedes, los especialistas, vida saludable, ejercicio, tratar de estar tranquilo, llegar a obtener el nivel óptimo de la presión arterial y decir que dejó de padecer? La premisa es que la hipertensión arterial no se cura, se mejora muchísimo y se facilita su manejo. Si no se trata, puede empeorar y puede llegar el paciente a requerir muchísimos más medicamentos para poderla controlar y mantenerla en cifras normales. Pero sí mejora muchísimo con un estilo de vida saludable. Eso es importante mencionarlo porque hay algunos pacientes que logran bajar de peso, hacen ejercicios, sus cifras tensionales se ponen casi normales y deciden por sí solos abandonar el tratamiento para la hipertensión arterial. La hipertensión arterial en medicina se le conoce como el asesino silencioso. Sí, porque los síntomas de la presión arterial alta son inexistentes, ¿verdad? Probablemente algún paciente se queje de ruidos extraños en los oídos, dolor de cabeza, hormigueos, pero en general la hipertensión no da sintomatología. El problema de andar la presión
por la que la sangre pasa por las arterias muy elevada, es que eleva el riesgo de un infarto al miocardio, de un derrame cerebral, y si el paciente le bajó la presión, se confió, se dejó de tomar medicamento y dejó de asistir al médico a revisarse que su presión en realidad esté normal, entonces de repente ya llega al médico pero con un infarto. ¿Cada cuánto Entonces es recomiendan muy ir a buscar? importante saber que como premisa la hipertensión no se cura. Sí, ¿cada cuánto recomiendan se debe estar visitando al médico? Bajo el entendido que no solo debe ir el que ya sabe que es hipertenso, sino someterse a la revisión de ustedes, toda la ciudadanía que pueda, con esa salvedad que pueda, porque ya sabemos de las dificultades económicas que tenemos. Bueno, vamos a quitar el que pueda, porque no me gustó, porque la verdad es que ya sea una humilde casita en una aldea remota, el Estado de alguna manera, y lo sé porque yo hice mi servicio social en lugares remotos, ¿verdad? El Estado siempre tiene, aunque sea una enfermera que sabe tomar la presión. Entonces, aunque los medios sean difíciles, aunque sea duro, debemos de cuidarnos y con mayor razón si tenemos menos medios, ¿verdad? Si nosotros no tenemos los medios para ir a tomarnos la presión, por lo menos, si no hay enfermedades de base, si somos un paciente de 30 años, que corre, que hace ejercicios, que es delgado, por lo menos una vez al año, debemos tomarnos nuestra presión. O si hay algo que nos alerte, ¿verdad? Un dolor de cabeza intenso, que constantemente estoy presentando dolores de cabeza o ruidos extraños en mis oídos. Entonces, debemos buscar, yo diría, no me quiero escuchar mandona, pero sin excusa, debemos buscar ver cómo estamos, porque hay enfermedades, lastimosamente estas enfermedades cardiovasculares se van instalando bien despacio, entonces no hay manera de saber, o sea, hay maneras de saber que estamos empezando a padecer de ellas para prevenir que sea un infarto o una pierna negra la que nos haga saber y ver que teníamos un problema del corazón. Si nosotros empezamos a ir a tiempo al médico, podemos prevenir cosas que en realidad van a ser mucho más caras que tratar de buscar prevenirlas. O sea, precisamente la diapositiva anterior es para eso, pues. Si nosotros no tenemos medios, nuestros recursos son limitados, con mayor razón debemos prevenir padecer de cosas que nos van a hacer gastar muchísimo más. Los medicamentos son permanentes, aunque ya esa persona que un médico le certificó que es hipertenso se sienta bien, debe seguirlo consumiendo, más ahora que estamos en pandemia. Ese es un detalle interesante, porque no solamente va a seguir tomando medicamentos, una vez que empieza a padecer, el ejemplo de la hipertensión que es el que estamos tomando, si el paciente empieza a padecer de la presión, rápidamente esta enfermedad, si no es bien controlada, nos lleva a empezar a padecer del riñón, nos lleva a empezar a padecer de otras cosas. Entonces, la evaluación constante del médico va generando que este medicamento ya no nos está funcionando, este medicamento no nos protege el riñón y usted ya empezó a padecer del riñón, entonces ahora la tenemos que cambiar a este. No es que hoy le recetaron atenolol y usted va a tomar atenolol el resto de su vida. Estas enfermedades, una vez que ya las padecemos, lastimosamente, requieren una vigilancia estricta del médico. Depende, obviamente todos los casos se individualizan, ¿verdad? Pero por lo menos depende de qué tan grave esté, cada 6 meses, cada mes al médico, ¿verdad? Dependiendo, muy individualizado cada caso, ¿verdad? Pero sí es necesario, ya una vez que tenemos la enfermedad, estar en constante contacto con el médico. A nivel de los hospitales públicos, ¿cómo están las farmacias en cuanto a estos medicamentos que son de alta demanda y que si los mandamos a la compra al servicio privado ya sabemos que nos vamos a encontrar en las farmacias con fármacos caros, difícil para alguien obtenerlos?
Pues como todo buen servicio público, ¿verdad? A veces hay, a veces se agotó y lastimosamente las citas con el exceso de población que tenemos en nuestros centros son un poquito lejos. Entonces, ocasionalmente a algunos pacientes les toca comprar su propio medicamento, ¿verdad? Afortunadamente, las casas farmacéuticas ayudan un poquito a amortiguar los costos de de estos medicamentos así crónicos, dando promociones de si compra 2 cajas le regalamos una y cosas así, ¿verdad? Pero ese es nuestro sistema. Sí se ve que intentan mejorarlo, si uno les comenta, ya se vino a quejar tal paciente porque no había tal medicamento, muy rápido lo vuelven a surtir, por lo menos en el hospital escuela, que es de donde yo puedo hablar, ¿verdad? Que ellos hacen el esfuerzo, cuando uno ya les dice, fíjense que no hay tal cosa, como uno con los medicamentos que uno maneja, uno se da cuenta y sí hay comunicación y sí, por lo menos con mis medicamentos y cuando yo les digo ya no hay de tal, rapidito ya la farmacia lo tiene. Pero obviamente estamos hablando del hospital escuela que tiene mayores recursos que los centros de salud a nivel, que ahí ya no sé yo. Sí, doctora Molina, le agradezco que nos haya acompañado en estos últimos tiempos de la crisis sanitaria. ¿Cuál es el caso más complejo que le ha tocado enfrentar dentro de su área? Híjole, hay casos. Ahorita lo más doloroso es ver cómo pacientes con problemas cardíacos están falleciendo porque no tuvieron acceso a su cirugía de corazón, por lo que le comentaba al principio que no tenemos cuidados intensivos. Entonces, a nivel público no estamos realizando cirugías cardíacas y pues sí, es muy doloroso ver cómo un paciente no puede obviamente acceder a sumas grandes de dinero porque esta cirugía lamentablemente a nivel privado es sumamente costosa, ¿verdad? Y pues lastimosamente enterarnos de que varios, no uno, varios han fallecido y no se les pudo realizar el procedimiento que les pudo haber salvado la vida. Muy bien, gracias doctora, feliz noche. Muchas gracias. La doctora Rosa Molina, especialista en cirugía cardiovascular, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.